Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en algo que creo que va a ser realmente interesante y, sobre todo, muy humano. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y exitosas de nuestra generación, Demet Özdemir, y algo que ha revelado recientemente, sus errores del pasado. Sí han oído bien, errores del pasado. Y lo más increíble es que lo ha hecho con una sinceridad desgarradora, abriéndonos una ventana a sus reflexiones más íntimas. Vivimos en una era donde la perfección se exalta constantemente, especialmente en el mundo del espectáculo. Vemos a estas figuras públicas, siempre deslumbrantes, exitosas y aparentemente sin fisuras. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de duda, de arrepentimiento, y todos aprendemos de esas experiencias. Y cuando alguien tan admirado como Demet Özdemir se atreve a compartir esos momentos, nos recuerda lo valiosos que son esos tropiezos para nuestro crecimiento personal. En este vídeo vamos a desgranar esas confesiones sinceras de Demet Özdemir. Vamos a ver qué tipo de errores ha compartido, qué aprendizajes ha extraído de ellos, y lo más importante, cómo estos errores la han moldeado en la persona y la profesional que es hoy en día. Prepárense para una conversación honesta, inspiradora y, quién sabe, quizás hasta un poco catártica. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Dicho esto, empecemos esta fascinante charla. La noticia sobre las confesiones de Demet Özdemir ha dado mucho de qué hablar, y con razón. En diversas entrevistas y a través de sus plataformas, la actriz ha abierto su corazón sobre momentos de su trayectoria, tanto personal como profesional, que no salieron como esperaba. Y lo ha hecho con una honestidad que desarma, reconociendo que, al igual que todos nosotros, ella también ha transitado por caminos equivocados, tomado decisiones impulsivas o simplemente ha tenido que lidiar con las consecuencias de sus actos. Una de las áreas donde Demet ha sido particularmente transparente es en relación a su carrera y las presiones que conlleva. Ella ha mencionado cómo en sus inicios, quizás buscaba desesperadamente la validación externa, y eso la llevó a aceptar proyectos o a actuar de maneras que, en retrospectiva, no se alineaban completamente con su visión o sus valores. Es fácil caer en esa trampa cuando uno es joven y quiere demostrar su valía. La necesidad de ser la mejor, o la que siempre dice sí, puede nublar el juicio y llevarnos a caminos que luego nos hacen cuestionarnos. Demet ha hablado de cómo aprendió a poner límites, a confiar más en su instinto y a priorizar su bienestar y su crecimiento artístico por encima de la aprobación de los demás. Esto sin duda es un aprendizaje crucial para cualquiera en cualquier campo. Otra confesión que ha resonado profundamente es sobre sus relaciones personales. Aunque no ha entrado en detalles escabrosos, sí ha insinuado que ha habido momentos en los que no ha sabido comunicarse de la mejor manera, o ha reaccionado desde la inmadurez o la impulsividad, lo que ha causado dolor o malentendidos. ¿Y quién no se ha visto en esa situación, verdad? A veces las palabras salen antes de que la cabeza las procese, o la frustración nos lleva a decir cosas que lamentamos después. La clave y lo que Demet parece haber interiorizado, es la importancia de la autocrítica, la capacidad de pedir perdón y, sobre todo, el compromiso de aprender de esas interacciones para ser una mejor persona y pareja. También ha tocado, de forma sutil pero poderosa, la presión de la imagen pública y cómo, a veces, esa imagen que proyectamos no se corresponde del todo con nuestra realidad interna. Demet ha sido muy abierta sobre sus luchas con la ansiedad y la autoexigencia. Ha confesado que hubo momentos en los que se sentía abrumada por las expectativas, tanto las suyas como las de los demás, y que en su afán por mantener esa imagen de perfecta, se olvidaba de cuidarse a sí misma. Este es un error muy común, especialmente para las figuras públicas, que sienten la presión constante de ser modelos a seguir. Reconocer que uno no siempre está bien, que se puede sentir vulnerable, es un acto de valentía tremendo. Y ella lo ha hecho, animando a otros a no tener miedo de pedir ayuda o de permitirse ser imperfectos. Lo más valioso de estas confesiones de Demet Özdemir no es tanto el detalle de los errores en sí, sino la forma en que los presenta, como lecciones de vida. Ella no se lamenta ni se flagela, más bien, los abraza como parte integral de su viaje.
Ha transformado la vergüenza o el arrepentimiento en sabiduría. Nos está diciendo, en esencia, que cometer errores es humano, pero que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse, de reflexionar sobre lo sucedido y de utilizar esa experiencia para ser más fuertes, más sabios y más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Pensemos en lo que esto significa para nosotros como espectadores. Ver a alguien que admiramos, que vemos brillar en la pantalla, admitir sus fallos, nos humaniza a todos. Nos quita un peso de encima, porque nos recuerda que nadie es perfecto, y que la perfección es, en muchos casos, una ilusión. Nos anima a ser más tolerantes con nuestros propios tropiezos, a no dejarnos paralizar por el miedo a equivocarnos. Al contrario, nos impulsa a ver cada error como una oportunidad de aprendizaje, un escalón más en nuestro propio camino de crecimiento. Además, estas confesiones nos brindan una perspectiva más profunda de la propia Demet Özdemir. Ya no es solo la estrella deslumbrante de Erkencikus o Doğu Kaderindir. Es una mujer real con sus propias luchas, sus dudas y sus momentos de aprendizaje. Esto, a mi parecer, la hace aún más admirable y cercana a su público. Genera una conexión emocional más fuerte, porque nos vemos reflejados en sus vulnerabilidades y en su proceso de superación. El proceso de maduración, tanto a nivel personal como profesional, implica inevitablemente cometer errores. Es a través de esos errores que aprendemos nuestros límites, descubrimos nuestras fortalezas y definimos nuestros valores. Demet Özdemir, al compartir sus experiencias, nos está ofreciendo un verdadero tesoro de sabiduría. Nos está demostrando que el camino hacia el éxito y la realización personal no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, desvíos y sí, también de tropiezos. Y es precisamente en esa honestidad donde reside la verdadera belleza de sus palabras. No busca excusas, no se victimiza. Asume la responsabilidad de sus acciones y las utiliza como trampolín para un futuro mejor. Esta actitud es inspiradora y nos anima a todos a adoptar una mentalidad de crecimiento, a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para aprender y evolucionar. En resumen, las confesiones de Demet Özdemir sobre sus errores del pasado son un recordatorio poderoso de que la imperfección es parte de la humanidad, y que el aprendizaje proviene de nuestras experiencias, tanto las buenas como las no tan buenas. Ella ha compartido cómo ha aprendido a lidiar con las presiones de la fama, a mejorar en sus relaciones personales y a ser más compasiva consigo misma, reconociendo que nadie es perfecto. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por escuchar estas reflexiones tan interesantes sobre Demet Özdemir. Espero que les haya resultado tan inspirador y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han pasado por situaciones similares en sus vidas? ¿Qué aprendieron de sus propios errores? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan encontrarlo valioso. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!